La primera vez que el género yuri vio la luz fue a principios del siglo XX, y más concretamente en 1919, gracias a la pionera y novelista japonesa Nobuko Yoshida, con su segunda novela, en la que terminaría de romper los estigmas machistas de una sociedad japonesa cerrada al mundo occidental, creando así una gran comunidad de feministas entusiastas a la libertad de pensamiento. Sería la obra titulada Yaneura no Nisojo, o en español, Dos vírgenes en el ático. La obra maestra de Yoshida no solo creó una corriente ideológica de pensamiento distinta a la habitual, sino una avalancha de corrientes ideológicas que con el pasar de los años irían ganando terreno en las y los lectores más entusiastas y apasionados de la literatura, con sus respectivas ideas que se iban acrecentando conforme tomaban un lápiz y un cuaderno. Ideas como la contraparte de este género, es decir, el yaoi, e incluso los doujinshis. El trabajo de la señorita Nobuko fue tal que se hizo acreedora del premio literario por la asociación Osaka Asahi Shimbun, gracias a su novela titulada Shin no Hatemade, o en español, Hasta el fin del mundo, publicada en 1920. Dicho esto, de 1919 nos trasladamos ahora hasta 2008, con la obra llamada Candy Boy, un romance Kinshizukan, y al que particularmente pienso como un prototipo perfecto del género yuri. ¿Por qué lo considero así? Bueno, están a punto de averiguarlo. Candy Boy es un anime que consiste concretamente en dos hermanas gemelas que se aman. Yukino, la rubia, boba y angelical, además de ser la mayor, y Kanade, la rebelde, dura, asertiva y, por qué no, artística de las dos, las cuales llevan una vida cotidiana mientras cursan su segundo año en el colegio preparatoriano Destiny, sin mencionar que aparecen dos personajes más en la historia: Sakuya, una chica de primer grado que está enamorada de Kanade, y la tercera y la menor de nuestras protagonistas, Shizuku, que en cierta forma odia a sus hermanas, pues la dejaron sola. Ahora, esto puede sonar como una premisa que no se puede tomar en serio, y hasta cierto punto lo es, pero con toda honestidad, considero que en realidad este es un anime que tiene bastantes cosas por ofrecer a pesar de su aparente simplicidad. Por cierto, punto de que hablaremos más adelante, aunque a la par también es satisfactorio y a veces serio. He aquí algunos cuantos motivos. Es necesario recalcar que la relación entre Yuki y Kana también es bastante especial, considerando que han sido una pareja estable durante años, a pesar de todavía ser bastante jóvenes. Y no es solo amor fraternal, sino que de igual manera duermen juntas y casi siempre están conectadas físicamente cuando están despiertas, ya sea tomadas de la mano, abrazadas o con algunos gestos más íntimos. Claro, sin la necesidad de recurrir al acto sexual, erótico o depravado de nuestros animes más populares. Se preocupan la una por la otra cuando están separadas y ajustan todos sus planes para asegurarse de que puedan estar juntas tanto como sea posible. Y personalmente se me hace bastante conmovedor lo profundamente enamoradas que están, incluso sabiendo que están lo suficientemente lo más relacionadas posible la una con la otra. Candy Boy tiene el formato de una serie de cortos y la ejecución inicial de 7 episodios en formato ONA, con una duración de un poco menos de 15 minutos, contando la apertura, los finales y las canciones de inserción. Los episodios de la precuela y la secuela del primer episodio son todos un poco más cortos en diferentes longitudes, por lo que pasarás rápido de capítulo en capítulo. La mayoría de los episodios se centran en la vida cotidiana de Kanade y Yukino en la escuela, apoyándose principalmente en la comedia. A veces las cosas se ponen emocionales, especialmente cuando comienzan a surgir temores de que las dos hermanas amantes eventualmente se vean obligadas a separarse. También hay un arco de 2 episodios en el que las dos regresan a casa por Navidad, solo para descubrir que su tercera hermana menor se ha vuelto fría y distante con ellas. Esta combinación de historias divertidas y un tanto emotivas funciona bien para Candy Boy y la hace sentir llena de acontecimientos suficientes como para encariñarse con estas dos, a pesar de su corta duración. Una vez dicha esta breve reseña, es momento de mencionar el lado A y el lado B de Candy Boy. Como lado A tenemos los siguientes puntos. Regularmente cuando se hablan de parejas solemos decir que cada cual tiene un rol, ¿verdad?
Bueno, pues en este caso esa regla queda totalmente descartada, ya que ambas no los necesitaron aprender, dado que la presencia de la otra nunca ha faltado. Así que aquí no hay ni pasiva ni activa. Lo siento mucho por los que querían ver el tradicional pacto de roles. Además de que ambas son consideradas lipstick lesbians, es decir, que ambas mantienen una apariencia y carácter femenino, haciendo de esta historia, personalmente, mucho más interesante. Tanto Yuki como Kana tienen un amor tan dulce y fluido que no sabes dónde termina el amor de mellizas y dónde empieza el amor de mujeres. Tienen tanto tiempo de vivir juntas y de dormir juntas y de prácticamente ser casi todo juntas, que se comportan como si de una pareja de ancianos se tratase. Son circunstanciales y rara vez se separan. Siempre andan de la mano y siempre se buscan para estar juntas. A pesar de que están en clases separadas, tienen habilidades distintas, amistades distintas y en general llevan una vida independiente la una de la otra. Pero siempre, en cada momento, tienen a su hermana en el corazón y en la mente. Y eso hace digna a Candy Boy como una obra de culto. O bueno, al menos así yo lo siento. Supongo que 7 ONAs y 2 especiales son una propuesta interesante y, por qué no, totalmente viable para ver en una tranquila y bella tarde desde tu cama o sillón de pensar favorito. Incluso, nótese lo chismoso, podría ver este anime con su pareja para ver qué tal le parece. Al menos desde una perspectiva sincera, puedo asegurar que le gustará. Los animes con temática cero chicos son de mis favoritos. Aparte de que los celos por las protagonistas existen, es increíble cómo animes con poco o de plano cero chicos es lo suficientemente capaz de crear una historia al menos entretenida para el buen consumidor de animes en turno. Por ejemplo, Lucky Star, por cierto mi anime favorito, maneja el tema de los cero chicos muy bien y aunque aparte de las apariciones de Shiraishi y el padre de Konata, la aparición de chicos es contada con los dedos. Muchos otros simplemente borran a los chicos de la faz de la tierra y crean increíbles historias que nos encantan de todas formas, incluso hasta para el público más exigente. Por ejemplo, otro éxito que cumple la regla de los cero chicos al 100% es Gears of Panzer. Podría ser también New Game y por qué no Kankou, que tanto estos ejemplos como el anterior no son temática yuri por completo, sino más bien el género viene incluido a estos como un subgénero implícito, aunque unos más que otros, por cierto. El cero fanservice es uno de los puntos que tal vez a la gente más joven puede decepcionar en demasía, pues hoy por hoy, anime que no contemple trasero y bustos en primer grado no es anime, ¿verdad, Konosuba? Sí. Regularmente las escenas de fanservice se comienzan a normalizar dentro del colectivo otaku más que de costumbre. Sin embargo, esto en Candy Boy es muy, pero muy complicado de ver. Y en cuanto al marketing, déjenme decirles que este anime se popularizó en internet por allá en los años 2008. Dicho sea de paso, en el trabajo final, es decir, en el anime, podemos notar que se trata de un producto creado de internet, pero sin nada que envidiarle a las grandes multinacionales con tecnología de Mazinger Z allá en Japón. El amor para unos es una utopía, para otros una trágica comedia, para muchos otros un epítome, otros más creen que es una pérdida de tiempo. Pero sin importar cuál sea tu definición de amor, cuando veas la relación que tienen Kana de Yukino y Candy Boy, te podré asegurar que asentirás con la cabeza cuando te pregunte si este es verdadero amor. Cuando se habla de simplicidad, no necesariamente tiene que ser un defecto. No, de hecho, hay obras que, a pesar de su linealidad, su total falta de interés profundos, o desarrollo profundo del personaje, o incluso acción emocionante o lo que sea, al final no puedes evitar ese sentimiento placentero que te deja. Como el yuri llamado Kazimasi Hitmerkir, por ejemplo, que carece de desarrollo profundo de personajes, sobre todo los secundarios, y que carece de una historia convincente. Tal vez porque muestra un entorno simple pero relacionable con nuestra forma de ver el mundo, o tal vez porque los personajes son un poco planos pero encantadores, es enigmático tal vez, es decir, también puede ser que simplemente nos llama porque somos pervertidos malditos, pero sea cual sea la razón, simplemente funciona. Se trata de algo sencillo, pero suave y dulce con la que muchos de nosotros podemos
discernir y, por lo tanto, sentir simpatía incluso sin el patetismo desgarrador que otras obras pueden proporcionar. Y sí, ahí voy otra vez con Kazemasi Metal Gear. En segundo lugar, los elementos de comedia son genuinamente hilarantes, nunca particularmente inteligentes, pero siempre efectivos. Es como si IC, casa desarrolladora de este anime, te dijese: no necesito meterte comedia forzada, o peor aún, no necesito incluir una escena o romance forzado para que puedas entender, quiero dejarte como espectador. Cada vez que le doy vueltas al rollo no puedo sacar más hilo del que cortar, y sinceramente es fascinante. Creo que la mayoría estará de acuerdo que son personajes encantadores y agradables. Incluso con solo 4 de ellos el anime funciona bien. Las dos hermanas tienen personalidades distintas que se complementan entre sí y trabajan muy bien juntas, tanto en los momentos de comedia, a menudo siguiendo una rutina típica de Boca y Tsukumi, porque sí, esto es una escuelita para entender una comedia japonesa, así como en su interacción más dulce, que logra ser muy encantadora y conmovedoramente linda. Sorprendentemente también muestran más tarde un nivel más profundo de conflicto y desarrollo que resulta el aceptar que tarde o temprano las hermanas podrían separarse por el bien de la otra, si es que se le quiere ver así. Por lo que, si bien el ambiente no es tenso, tampoco es algo fácil de pasar de largo. También es interesante esa especie de conflicto entre Yukino y Kanade con su hermana menor Shizuku, que una vez más no es algo de particular profundidad de complejidad, pero como todo lo demás se siente lo suficientemente realista como para ser agradable e incluso envolvente. Puede que me esté repitiendo aquí, pero cada vez que le doy vueltas al rollo no puedo parar de sacar más hilo del que cortar. Es decir, una chica que quiere pasar más tiempo con sus hermanas mayores, hace todo lo posible para hacerlo, incluso yendo hasta desde Chiba a Tokio, solo para estar un rato con ellas, y luego ahí mismo ayudar a una de ellas a entender su egoísmo con la otra hermana. Es decir, no parece particularmente increíble, pero Dios, es como la vida real. A veces me pregunto, ¿por qué esta escena resulta ser poco interesante para el respetable público? Al menos indirectamente eso me dicen los foros en donde anduve buscando información para el video. Casi nadie tocaba ese tema, pero bueno, tal vez esté siendo un poco duro después de todo. Y como lado B tenemos los siguientes puntos. Quiero hacer énfasis en el siguiente punto, pues para un servidor sinceramente no me fijo en este tipo de cosas, ya que de plano no me significan gran cosa, pero me di cuenta que en muchos foros estos puntos se estaban tocando y bueno, al final he decidido incluirlos a este video. En fin, siguiendo con el punto, la banda sonora es bastante escasa, con la excepción de las canciones finales, ya que la mayoría de los temas consisten en un montón de pistas genéricas de fondo que establecen un estado de ánimo general. En su mayoría funcionan creando una especie de atmósfera de visual novel que realmente se ajusta al anime. Y las canciones finales no son malas, pero no es a lo que muchos llamarían una gran banda sonora. En cuanto a las seiyus, tenemos sin duda alguna un mucho mejor trabajo, ya que para sorpresa de muchos la actuación de voz es realmente buena y ayuda mucho a dar a los personajes su encanto y carisma, por supuesto. Como algunos ejemplos tenemos a Nobatama Hitomi, la voz de Shizuma y Eriko en el popular Yuri Strawberry Panic, y Maria-sama Gamiteru, respectivamente. Hitomi hace un gran trabajo como Kanade la mayor parte del tiempo, a pesar de su ya antes mencionada corta duración de actuación por capítulo. Otras más son Kato Emiri, como nuestra querida Sakuya, que por cierto también es la voz de Kagami en Lucky Star y Kachikuji en Bakemonogatari, por lo que su nombre es garantía suficiente para una actuación hilarante. Kobayashiru como Shizuku, así como también Yusuke Ryoka y no Naruto, también hacen un trabajo sólido, en particular lo suficiente para una animación no tan exigente. La iluminación suele ser opaca, sin mencionar que los tonos suelen ser más oscuros de lo habitual, haciendo de escenarios oscuros casi imperceptibles. En cuanto al dibujo, si bien es bueno, pudo haber sido mejor, ya que regularmente se ven exageraciones en la paleta de colores. Por ejemplo, en algunas escenas se nota cuando alguna de nuestras protagonistas se sonroja. Se ve un rojo bastante extraño en el rostro. ¿Se han dado cuenta que mientras que cualquier personaje habla, la cámara está enfocando a una imagen estática?
Bueno, pues viste bien. Es verdad que en algunos momentos esto no queda tan mal, pero hay otras escenas en donde sentimos una eternidad en la duración de esta imagen estática. Una que personalmente sentí muy eterna en la primera ocasión que la vi fue cuando Yukino y Kanade van juntas de compras por sus regalos de Navidad. Las primeras 3 fotos creía que mi ordenador se había quedado congelado, pero luego rebobinando el capítulo me di cuenta de que este provenía directamente del anime. Creo que está genial que la cámara cambie de ángulos de vez en cuando, pero lo que sí no creo que es genial es que se abusara mucho de este recurso, y peor aún que en algunas de estas escenas duraran bastante. Aunque a pesar de esto, creo que el anime se puede ver sin problema y no consigue que te distraigas del todo. Así que contestando a por qué el título del video es el prototipo perfecto y no el proyecto perfecto, es porque por obvios motivos tiene puntos de inflexión en donde se pudieron hacer mejor las cosas, como la inclusión de más personajes, historia mucho más extensa, mayor cantidad y durabilidad de capítulos, y por qué no una OVA que haga la excepción en cuanto a la duración de las zonas. Mas sin embargo, a pesar de carecer de puntos relativamente bastante fuertes en cuanto a los factores que predominan en los mejores animes para pasar el rato, considero que este hipotético proyecto llegó a fase no amarilla, sino a fase lima, es decir, a muy poco de llegar al color verde para convertirse en un yuri casi perfecto. A pesar de ser un yuri tanto común para la comunidad, hoy por hoy, 14 de febrero del 2023, exactamente a 15 años de emitir su primer capítulo y a 14 del último, Candy Boy es un anime que se ha convertido en parte del ABC del género yuri para todo aquel que gusta del mismo. En conclusión, Candy Boy es un anime que podrás disfrutar sin tanta complejidad si de verdad lo único que te importa es encontrar una historia lo suficientemente envolvente y no tanto el disfrute de los aspectos externos que se pudieron haber manejado mejor, pero que de ahí en adelante te serán de poca importancia. Después de todo, no podemos negar que si bien hay cosas malas dentro de Candy Boy, puedo decir sin problema alguno que la gran mayoría de cosas son buenas, incluso sin que sean empleadas de la mejor manera. Al final, la historia de Yukino y Kanade es la que termina rescatando todo el anime, ya que si bien solo vemos un beso al final, el anime no necesitó de más, pues en el aspecto sentimental, muchos quedamos fascinados y satisfechos. Gracias por ver este video y recuerda que esto es Lógica Otaku, el cerebro friki que siempre buscaste. Nos vemos hasta la próxima.